Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Me pueden escuchar bien? Buenos días, Lice, sí se le escucha. Buenos días, Ver, Lice. ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy bien en esta media semana. Así que vamos a continuar con nuestro avance. Bueno, el día lunes estábamos viendo un poco de lo que son los vicios o errores eh, del lenguaje. Y hoy vamos a continuar con algunos que son bastante comunes, que son considerados faltas del lenguaje adecuado. Y vamos a ir revisando también cómo algunos de estos pues quedan, generan que la comunicación vaya a ser distorsionada, no se comprenda o se malinterprete, ¿ok? Ahora, habíamos visto un poquito de los pleonasmos que son las redundancias, ¿no ve? Y habíamos dicho que estas redundancias van a ser repeticiones en cuestiones semánticas, porque no repetimos las palabras, ¿no? Vamos a repetir lo que son los significados, como cuando digo lo vi con mis propios ojos, que no dice lo mismo, pero significa lo mismo, ¿sí? Ver y mis propios ojos, ¿ok? Entonces sabemos que hace referencia a la acción de mirar, no puedes mirar con otros órganos, ¿no ve? O cuando mencionamos, por ejemplo, quisiera volar por los aires. Este ejemplo, miren que es un poquito, es menos evidente. Quisiera volar por los aires. Como que aparentemente es una oración coherente. Quiero volar, una acción, y menciono un medio, el aire. Pero si nosotros analizamos el verbo volar, ¿por dónde más puedes volar? ¿Por el suelo? ¿Por las paredes? ¿Qué dice? Si explotamos, sí, bueno, pero eso sería otra cosa. Pero puede ser, bueno, buen análisis. Bueno, entonces, en los pleonasmos quiero recalcar que tengan mucho cuidado porque a veces hay enunciados que aparentemente no tienen redundancia, como este, pero si analizamos un poquito más, es obvio que vas a volar por los aires, a menos que estés hablando de muchas cosas y estés hablando de volar por otros aspectos y donde sea necesario aclarar que es por los aires. Pero es innecesario, ¿ok? Entonces no se olviden esa parte, quería recordar que en los pleonasmos evitemos hacer redundancias semánticas con el significado. ¿Todo claro esta parte? Ok. Entonces, vamos a continuar a nuestro séptimo vicio del lenguaje, donde vamos a hablar de la monotonía, ¿ok? Yo sé que ustedes saben qué significa monótono. ¿Qué significa monótono? ¿Para qué utilizamos estos términos? Para algo que realizamos frecuentemente. Ya, muy bien. Para algo que realizamos con mucha frecuencia. ¿No ven? Excelente. A veces monotonía puede ser interpretada como algo que ocurre tan repetitivamente como que todos los días pasamos clases de 7 a 12 del mediodía y es aburrido porque es monótono, porque siempre son las mismas clases, los mismos docentes, las mismas diapositivas, como que es algo que se repite, 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 repite y repite. ¿Ok? Entonces, ese uso reiterado a veces puede llegar a aburrirnos, ¿no ve? Cuando hacemos algo lo mismo y lo mismo es como, ay, quisiera hacer otra cosa, algo diferente. A eso hace referencia. Y cuando redactamos textos, también vamos a tender a caer en las monotonías, aunque parezca algo bien del día a día, de conductas, pero también se puede presentar en nuestros escritos, ¿ok? Entonces, la monotonía va a ser ese uso repetitivo, una y otra y otra y otra vez, de las mismas palabras, ¿sí?
de las mismas palabras o de expresiones. Tal vez se acuerdan, o cuando ustedes hablan con una persona, cada persona tiene una forma de hablar, ¿no ve? Y hay personas que tienen marcadas muchas expresiones que son propias. Por ejemplo, personas que siempre mencionan el ok, digamos. Por ejemplo, yo siempre digo ok, no sé por qué. Entonces repito mucho ese ok, ¿no? ¿Todo claro? Ok, pasemos ok. Entonces como que se repite. ¿Lo ven? Y ustedes pueden darse cuenta, piensen ahorita, ¿qué palabras utilizan con mucha frecuencia ustedes? Así, cuando están hablando, cuando están escribiendo, ¿qué usan con harta frecuencia? A veces puede ocurrir que repetimos porque nos hemos acostumbrado y es una palabra propia, ¿ok? A eso se denomina monotonía, a la repetición de una palabra o de una frase que se hace reiteradas veces, que es correcta, o sea, el uso puede ser correcto, pero que el hecho de repetirla tantas veces es como una pobreza en el lenguaje, una ¿Gamarra? pobreza ¿Cuál? léxica. Tengan cuidado con sus micrófonos, chicos. No ves, ni siquiera salir. ¿A qué hora hiciste la vuelta? Ábreme, ¿vale? Por favor. Ayer te la sigue sus el cabello. ¿Qué está pasando? No estoy bien. Tal vez, Tienes Sandy. tal vez en el sol. Sandy, ten cuidado con tu micrófono, por favor, porque está encendido. Ok, entonces, es una pobreza léxica porque utilizamos la misma palabra que aunque es correcta, podríamos sustituirla por un sinónimo, por una palabra que aluda a un significado parecido y darle más variedad a nuestro lenguaje. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, tu perro es de una especie poco común. ¿Ok? Esta oración es correcta. Tu perro es de una especie poco común. Pero si yo quisiera seguir hablando de la especie de tu perro, sería ideal que yo sustituya la palabra especie por algún sinónimo, ¿sí? En lugar de decir especie, puedo decir raza, clase, ¿ok? Para que no suene repetitivo, ¿sí? Esto se da cuando tengo párrafos o temas de los que tengo que hablar bastante y quiero evitar repetir la misma palabra. ¿Ok? Entonces sustituyo por sinónimos sin cambiarle el sentido a la oración. Quiere decir exactamente lo mismo, solo que utilizo una variedad de lenguaje. ¿Ok? Por ejemplo, cuando digo no sé a qué cosa te refieres. Lo puedo sustituir como no sé a qué tema te refieres, o no sé a qué asunto te refieres, no sé a qué problema te refieres. ¿Ok? Entonces puedo ir variando y variando para que mi vocabulario sea mucho más amplio y el mensaje se escuche mejor, se vea que hay una gran variedad léxica. ¿Ok? O cuando digo, el maestro es algo extraño. Los algos a veces son bien usados. Es algo extraño, es algo bueno, es algo malo, pero puedo sustituirlo. Es poco, es un poco extraño. Es un poco extraño. Sustituyo palabras. ¿Ok? Ahora, como les decía, estas monotonías o pobreza léxica se crean cuando yo estoy hablando de la misma cosa y utilizo las mismas expresiones para referirme a algo. Entonces, es muy recomendado que cuando ustedes escriban un párrafo o una oración larga, donde tengan que repetir el asunto del que están hablando, varíen palabras por sus sinónimos. ¿Ok? Varíen, varíen. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la monotonía? Porque usar estos términos que están bien, pero que a veces puede generar alguna, como que esa repetición un poco tosca, un poco fea, em, va a generar en el lector que no se interprete de forma adecuada el lenguaje, como que tu mensaje es muy simple, cuando lo puedes volver más elocuente, más académico, más rico en vocabulario. ¿Ok? Entonces, tienen que revisar eso. Además, tienen que darse cuenta que están utilizando términos que realmente aludan a lo que quieren decir, ¿ok? Por ejemplo, yo sé que especie, tu perro es de una especie poco común.
También se puede presentar que especie, ¿qué es una especie? Es un tipo de animal, ¿no ve? Es un tipo de animal. Pero cuando yo estoy hablando de tu perro, es de una especie, es obviamente que es de una especie, pero los perros como especie son poco comunes. ¿Qué dice? No, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí el término especie hace referencia a, digamos, mamíferos, anfibios y sus categorías grandes, perros, gatos, conejos, categorías grandes. A eso se refiere especie. Entonces, yo puedo utilizar la variedad léxica para aclarar un poquito que quiero denotar una familia de perro, clases de perros. Entonces, el término correcto no es especie. El término así preciso es raza, porque dentro de una misma especie, en este caso de perros, puede haber muchas razas, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte, muchachos? Sí, se entiende. Muy bien. Entonces, siempre traten de hacer esta variación de términos y verificar si el término que están utilizando, que por supuesto puede entender el mensaje, pero si somos muy precisos, va a ser incorrecto. Esto se sugiere especialmente en textos donde sean muy especializados, como los textos médicos. Tú no te puedes equivocar en los términos, porque un término es distinto al otro. Y si tú hablas de esta forma, un experto, por ejemplo, en biología te va a decir, no, especie y raza son lo mismo. No son lo mismo y está mal hecho tu redacción, no se entiende, ¿ok? Así que tienes que especializar tu vocabulario. Y en el área de la salud, esto es muy importante, ¿ok? Y también tenemos algunos ejemplos que son más cotidianos. Por ejemplo, hacer una casa. Es correcto, ¿no? Hacer, se puede hacer una casa, pero el término más adecuado es construir, ¿no? Construir una casa, porque es un proceso más complejo. Haces tu tarea, pero construyes uno sobre otro con pasos y procesos, es construir. Hacer un pastel, cocinar un pastel. Tener grandes cualidades, poseer grandes cualidades. La casa tiene 120 metros. Este error de los tener es bien común. La casa tiene 120 metros. En realidad sería la casa mide 120 metros, ¿no? Porque metros es una unidad de medida. No puedes poseer los metros, no es como mis metros, ¿no ve? Es mide, ¿cuánto mide? ¿Se entiende? Sí. Súper, muy bien. Excelente. Entonces, de eso se tratan las monotonías o pobrezas léxicas, cuando utilizamos familias de palabras parecidas, pero realmente no precisamos los términos, ¿ok? Y este uso de palabras, por ejemplo, el hacer, que lo utilizamos para hacer con todas las connotaciones posibles, hacer tarea, hacer casas, hacer amigos, o sea, todas las connotaciones posibles. Se lo denomina palabras comodín, es decir, que porque su significado es tan grande, se puede aplicar a muchas cosas. Y nos confiamos en que, claro, significa algo parecido y lo uso y lo uso. Entonces, es mejor ser más precisos. Y esto es difícil, es difícil. Entonces, traten de revisar siempre ese texto. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a pasar a los barbarismos. ¿Ok? Los barbarismos son interesantes porque, como su nombre lo indica, los barbarismos son palabras o construcciones sintácticas que no se adecúan a las normas gramaticales.
Tal vez, bueno, no creo que no han avanzado, pero en la historia nosotros conocemos a los barbáricos como gente de una cultura muy salvaje, ¿no? Que no se apegaba a normas, que eran muy violentos, que no conocían lo que está bien, lo que está mal, o sea, realmente hacían lo que querían, ¿no? Es para eso se utiliza ese término. Y es algo parecido acá, porque no se adecuan a las normas gramaticales, no se adecuan a las normas ortográficas y en algunos casos pueden cometer errores muy graves en un idioma. Realmente así no deberíamos hablar. Pero por ser tan comunes, se han incorporado a nuestro lenguaje y actualmente se utilizan como formas idiomáticas que son correctas, o se las entiende como si fueran correctas, pero en realidad no son correctas, no son correctas, ¿ok? Y los barbarismos pueden tener distintas tipologías. Por ejemplo, hay barbarismos prosódicos, donde hay errores en la pronunciación gravísimos, en la pronunciación, en la prosodia. Ortográficos, donde cambiamos las letras, usamos zetas, eses, bes, ves de una forma indistinta cuando no debería ser así, no siguen las reglas. Sintácticas, cuando vamos formando oraciones que no siguen el núcleo correcto de la oración, sujeto, verbo, predicado, o no respetan los tiempos verbales o las conjugaciones adjetivales, ¿no? Hablamos de formas muy extrañas. O los analógicos, cuando cometemos errores, cuando estamos ya en la práctica del lenguaje, ¿ok? Entonces vamos a revisar algunos de estos para que podamos entender. Por ejemplo, ¿qué es un barbarismo prosódico? El barbarismo, ya pasamos. Ahora sí. Este barbarismo, lo siento, no sé por qué. Ahora sí, creo que se pasó muchas diapos. Esta es la primera, el barbarismo prosódico. ¿Qué es el barbarismo prosódico? Es un vicio del lenguaje, pero específicamente lo vamos a denominar un vicio de dicción, porque está más vinculado a la forma en la que pronunciamos, no tanto a la forma en la que escribimos o escuchamos. Pronunciación, ¿ok? Por eso es de dicción, de la forma en la que hago prosodia. Entonces, aquí se dice que algunos sonidos que yo ya había hablado y hemos estudiado, ¿no? Como los fonemas tienen sonidos bien particulares. Aunque la B y la B parezca que suenan igual, no son iguales. Una es B y la otra es V. ¿Lo ve? Entonces, tienen diferencias mínimas, pero tienen diferencias. Y yo ya he estudiado el uso correcto de esos fonemas. Pero en los barbarismos prosódicos, omito esas diferencias mínimas, como que hago que no las conozco, nunca las he escuchado y las interpreto como si no existieran. Por ejemplo, en la pronunciación de la B y la pronuncio como V, ¿ok? Por ejemplo, cuando digo juventud, juventud. Cuando yo digo juventud, tengo que utilizar la B labial, ¿se acuerdan? Juventud, porque está por delante de una E, juventud. Pero yo por la monotonía simplemente digo juventud. Lo vuelvo como si fuera una B labial y no es correcto. Debería decir juventud. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Sí. Muy bien. Y lo mismo ocurre con estos fonemas que son parecidos, ¿no? Que hemos estudiado, por ejemplo, la S y la Z. Porque hay palabras que el fonema correcto que deberían utilizar es este fonema, ¿no ve? Que hemos visto que es el sonido de la Z, pero de esta Z que es con la lengua, Z, zapato, ¿no ve? Esa Z. Pero por la forma en la que yo hablo, pues lo tomo como si fuera una S. Once, once. Y lo pronuncio como once. 11, y que yo sé que no es correcto. Lo correcto es utilizar el fonema de la C, es decir, el sonido S, ¿no ve? 11.
ese dulce, once. No once, once, eso no, porque no es un sonido, no es el fonema de la Z, es el fonema de la C con el sonido S, ¿ok? Y también con esto, a este tipo de confusiones entre la S y la Z, donde a la S la puedo pronunciar como Z, o también a la Z la puedo pronunciar como S, se va a denominar el ceseo. Hemos avanzado esto. ¿Se acuerdan cuando hemos visto lo de la Z y la S? Cuando hago esa confusión de sonidos entre la S, la Z y la C y la C, ceseo. Se llama ceseo, que es un barbarismo prosódico en confusión del uso de la S, Z y C. ¿Ok? Y a la confusión del sonido de la B y de la V y V, se va a denominar bebeo. Bebeo. ¿Ok? Bebeo confusión con las Bs. Ceseo confusión con los sonidos de la S, Z y C. Y también tenemos el gargueo. Gargueo. ¿Qué es el gargueo? Es cuando yo voy a sustituir la H, que yo sé que es muda y no debería tener sonido, pero la voy a sustituir por una G o por una J. Por ejemplo, cuando digo huevo, yo sé que la palabra es huevo, no se pronuncia la H, pronuncio la U, huevo, pero algunas personas lo pronuncian como huevo, huevo, y no es correcto, ¿no? El sonido correcto es la H, no es la G. ¿Se entiende? A eso se llama el gargueo, cuando a todo le quieren meter G o J, especialmente con el sonido de la H, que no debería tener sonido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda? No, Lick. Muy bien. Entonces, gargueo, confusiones con la G. Y finalmente tengo a los yeísmos, ¿no? ¿Se acuerdan de los yeísmos? Es cuando yo voy a pronunciar la letra L como Y. Este yeísmo es propio del idioma español porque nosotros tenemos este sonido de la L, que en otros idiomas no hay, un poco, no hay en casi en ningún idioma hay el sonido de la L. Nosotros sí lo tenemos, la L. Entonces, yo sustituyo la L por la Y. Entonces, cuando digo pollo, pero debería decir pollo, pollo, ¿ok? Cuando digo apoyo, 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 algunas personas dicen. Cuando digo pollo, dicen pollo, y cuando digo apoyo, dicen apoyo. Entonces, es un sonido muy parecido. Y L, y, pero tengo que hacer esa distinción, ¿ok? Entonces, es incorrecto sustituir la L por la y viceversa. A eso se llama yeísmo. ¿Se entiende? Sí, licenciada. Muy bien. Buenísimo. Entonces, esa parte son tipos de barbarismo prosódico. El bebeo, el ceseo, el gargueo y el yeísmo. Hay otros tipos de barbarismo prosódico también, tal vez van a encontrar en algún texto y demás, pero estos son los comunes en nuestro idioma castellano, ¿ok? En otros idiomas hay otro tipo de barbarismos prosódicos por sus diferentes fonemas, ¿sí? Pero esos son los que vamos a estudiar nosotros. Ahora, vamos a ir al segundo barbarismo, al ortográfico. El barbarismo ortográfico es, bueno, todos los errores de escritura que nosotros podemos tener. Mal uso de las letras o también un mal uso de la acentuación. ¿Ok? Y estos barbarismos ortográficos pueden ser netamente escritos, es decir, donde yo
En lugar de escribir con B labial, escribo con B dentilabial y no debería hacerlo porque la palabra es una que tiene que llevar esta B y no la otra. ¿Ok? Entonces, son errores en la escritura. Por ejemplo, cuando digo estuve, lo correcto es decir estuve con B chica, con B dentilabial, la segunda B. O cuando digo descomponido en lugar de descompuesto. Este error descomponido es un error muy común en los tiempos verbales, cuando las personas están aprendiendo el idioma, porque hacen conjugaciones diferentes. Por ejemplo, descomponido y no. Yo sé que descomponido, muchas palabras pasadas terminan en ido, comido, cocido, pero descomponer no es un verbo que se pueda conjugar de esa manera, es descompuesto. ¿No? Entonces, igual, es un error en la escritura. O cuando digo fotocopiar, cambio la E por la I. Este es un error muy común en personas que han aprendido el castellano como segunda lengua y su primera lengua era el aymara, por los sonidos, ¿ok? En lugar de decir fotocopiar, digo fotocopiar y es incorrecto en el castellano, ¿ok? Entonces, el barbarismo ortográfico puede ser escrito, pero también puede ser mayormente hablado y cuando es hablado vamos a hacer referencia a los acentos, palabras que están mal acentuadas. Por ejemplo, domingo, domingo. Yo sé que domingo es un día de la semana que no tiene acento. Domingo, domingo. Pero el do tiene una intensidad tonal. Domingo, 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 domingo. Y le coloco un acento arbitrario a una palabra que no tiene acento, le coloco un acento y lo pronuncio mal. Domingo, domingo, que no debería ocurrir así, ¿ok? O cuando digo plátano, en lugar de plátano, es plátano. O cuando digo ávaro, en lugar de avaro, ávaro, en lugar de avaro. Y le voy colocando acentos que la palabra no tiene ni tengo por qué colocarle. ¿Se entiende? Licenciada, tengo una pregunta. Adelante. Ah, ¿Cómo puedo diferenciar el barbarismo ortográfico con un vulgarismo? Ah, buenísima pregunta. Son parecidos y en algunos casos puede haber un error, el mismo error que es tanto barbarismo ortográfico como vulgarismo. ¿Cuál es la diferencia? No se olviden que el vulgarismo principalmente ha sido transmitido por un error en la pronunciación. Yo he escuchado que así se pronuncia y he ido compartiendo, adoptando esa forma incorrecta de hablar. ¿Ok? Pero se refiere mucho a la forma en la que yo he aprendido. Por ejemplo, en la palabra fotocopiar, fotocopiar, el fotocopiar puede ser tanto un barbarismo ortográfico, porque es un error en la ortografía, pero al mismo tiempo puede ser un barbarismo, o sea, puede ser un vulgarismo. ¿Por qué? Porque a veces el fotocopiar lo hemos escuchado, es decir, en nuestro grupo social así se habla y así lo hablamos nosotros. Entonces puede corresponder a ambas. La distinción más importante es que si hay un error en la ortografía, un error en la ortografía, que realmente viola una regla ortográfica, como en todos estos casos, estuve leyendo, es principalmente un barbarismo ortográfico, que puede haber sido transmitido por un vulgarismo, como en el caso de fotocopiar. ¿Ok? Entonces pueden ser ambas. Está bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta hasta aquí?
¿Ninguna? Ok. Vamos a pasar a los barbarismos sintácticos. ¿Ok? Estos barbarismos sintácticos, como su nombre lo dice, son errores en la sintaxis, en la forma en la que yo ordeno, selecciono mi pronombre, selecciono el verbo acorde al pronombre, hago las conjugaciones verbales para que juntas tengan coherencia y sigan las normas de la sintaxis. Este es muy común y son igual violaciones a la sintaxis correcta. Y esto se presenta ya no en palabras, se presenta cuando junto palabras con oraciones. ¿Ok? Entonces, hay varios tipos de barbarismo sintáctico. Hoy solo vamos a revisar el solecismo. ¿Ok? Es un error de la sintaxis donde en la estructura de mi oración va a haber un error en la concordancia, es decir, va a ser incoherente, va a estar mal escrita las palabras entre sí. ¿Ok? Por ejemplo, cuando digo de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a lo establecido. Yo sé que a lo establecido también es un conector, ¿ok? Es un conector, es una palabra de enlace. Pero cuando yo analizo este conector A, yo hago referencia a algo externo, de acuerdo a lo que está allá es una transición, es una transición. Y el A se utiliza para hacer transiciones. Yo le doy mi cuaderno a María, es decir, para pasar el verbo de uno a otro. Esa es su principal función de este conector. Entonces, utilizarlo en esta oración es incorrecto, de acuerdo a lo establecido. ¿Qué es lo correcto? De acuerdo con lo establecido, porque el enlace con es el que hace referencia a estipular algo que se vincule directamente con tu primera parte de la oración. De acuerdo con lo establecido, vincula que está acorde a lo establecido, entonces tendría que haber utilizado el con en lugar de a. ¿Se entiende? Ahora, también hay algunos aspectos comunes de estos barbarismos sintácticos, por ejemplo, los leísmos. Los leísmos son errores muy comunes en el castellano. El mal uso de el le, la, lo, les y todas sus variantes. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí digo, les llevaré a caminar. Les llevaré a caminar. Cuando estoy utilizando el les, es un pronombre impersonal, porque no estoy especificando a quiénes, ¿ok? Si son varones, si son mujeres, si es uno, si son pocos, ¿ok? Entonces, lo correcto hubiera sido utilizar el los llevaré o las llevaré, ¿ok? Los llevaré y las llevaré. ¿Ok? No utilizar el les. El les. Ese les realmente es una connotación incorrecta. Les dije, no es. Cuando digo les dije, es que me estoy refiriendo a varias personas. Es decir, por ejemplo, yo les puedo decir, chicos, les dije que estudien. Ahí es correcto. Pero cuando está en esta oración, les llevaré. El objeto de mi oración, yo sé que es una persona a la que voy a llevar, o dos personas, o no importa, pero sé que hay un objeto. Entonces, ¿qué digo? Les llevaré, pero puedo decir los llevaré porque no me estoy dirigiendo a un público. Es los llevaré a caminar o las llevaré a caminar, porque aquí está claro a quién es. La persona que está hablando de esto sabe quiénes son. Entonces puede utilizar los o las, pero utiliza les, que es incorrecto. ¿Se entiende? Sí, Lice.
Muy bien. Lo mismo son los casos del loísmo, que pasa lo mismo con los. Los traje un regalo. Y en este caso sí sería, les traje un regalo, un anuncio, ¿no ve? Les dije, les traje, les avisé. Ahí sí sería correcto el les, pero lo sustituyo al revés, por un los. Leísmo y loísmo. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Ahora, también puede haber una discordancia de género. Es cuando cometo errores entre femenino y masculino. Esta es la área de comer. Área es una palabra que está en sentido masculino, el área. Entonces, lo correcto es decir, esta es el área de comer, masculino. A veces nos confundimos porque la otra palabra comienza con A y automáticamente asociamos que femenino tiene más letras A, ¿no ve? Pero no necesariamente es así. En este caso, área es masculino. Entonces, debería decir, este es el área de comer. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Licenciado, una pregunta. Adelante. Es en este caso, ¿cuál sería? ¿El calor o la calor? Ah, ya, muy bien. Eso, por ejemplo, corresponde igual a casos de errores de la le, la, pero es una diferencia de género, es una discordancia de género, ¿ok? Y lo correcto es difícil en algunos casos, porque eso, por ejemplo, es un vulgarismo, porque nos hemos acostumbrado a decir la calor de forma incorrecta, ¿ok? Entonces, lo correcto es decir el. Porque, ¿qué es el calor? Es un criterio de temperatura. Criterio. El calor. Ese es el correcto, no la calor. ¿Ok? ¿Se entiende? Oh, está bien, dice. Gracias. Muy bien. Y finalmente tenemos la discordancia de número. Esto igual es muy común cuando hablamos de verbos que están compuestos o que están en tiempos verbales complejos. Es decir, que yo no voy a hacer coincidir, por ejemplo, ella ha estado. Sé que aquí estoy hablando de la tercera persona singular ha estado, pero el error común es a veces convertirlo, por ejemplo, al pasado. Ellos han estado, han estado. Y puedo cometer como que alguna distorsión. Por ejemplo, han habido. Cuando lo coloco en el pretérito, los habidos han habido. Haber es un elemento que denota a un evento que ha ocurrido, uno. Y cuando le coloco el han, lo estoy volviendo plural, pero el verbo haber no tiene plural. Directamente es ha habido o hubo. Ha habido o hubo, pero no le puedo volver plural a este verbo que no es plural. Este verbo es singular, habido, habido. Este es un error muy común. Es ha habido, no han habido. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte? Sí, Licen. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta de esto? En ese último ejemplo, profe, ¿no sería como un pleonasmo, ya que se ha repetido casi 2 veces y mejor sería ponerlo por hubo sorpresas? En este caso no. Podría ser sustituido por el hubo, pero en español eso no lo hemos avanzado, creo que no lo vamos a avanzar, pero el verbo haber
no se olviden que todos los verbos tienen tres tiempos, pasado, presente, futuro. Y de cada tiempo tienen sus variantes. Por ejemplo, hubo es un pasado simple del verbo haber, pero habido es un pasado pretérito, participio, habido, habido. Entonces, ambas son correctas. En español no es tan evidente la diferencia, pero cuando utilizamos el pasado simple, cuando hablamos de eventos que ya han terminado, es decir, son pasados archivados. Hubo manifestaciones el 10 de enero. 10 de enero ya ha acabado, pasado. Pero cuando utilizo el pretérito, este, este pasado participio, cuando hay eventos que son pasados, pero muy recientes. Por ejemplo, han habido o ha habido reclamos de su examen del domingo, que se me imagino que hoy día y mañana van a seguir habiendo. Entonces, ha habido, que sigue siendo pasado, pero continúa en el tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí es un uso correcto, dependiendo de lo que haya querido decir, pero es correcto, es correcto. Oh, está bien, dice, pero igual de cualquier manera, hubieron, está mal decir, ¿no? El hubieran a veces se puede utilizar con un lenguaje bien coloquial, ¿no ve? Pero es una mala conjugación, es hubo. El hubieron existe también. Por ejemplo, es un término que viene de los modales. Si hubieran estudiado, hubieran sacado. Y de ahí se ha derivado al hubieron, pero no es tan correcto, ¿no? Cuando tienes estos dos tiempos verbales. Ah, está bien, Se profesor. utiliza Solo más, se utiliza para condición, ¿no, profe? en la mayoría de los casos, sí. Ah, Si ya, gracias, dice. hubieran aprobado, si hubieran estudiado, hubieran aprobado. Hubieran sacado buena nota si hubieran eh, estudiado. Entonces, más condicional, no tanto en oraciones afirmativas, aunque a veces lo usan indistintamente, pero no es su función. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Any? Ninguna. Buenas, Ok, Link, ¿me escuchas? adelante. Sí, le escucho. Ya que estaban hablando como eso del hubieran, entonces lo correcto quizás sería decir, creo que una vez he escuchado decir que habían 5 personas, entonces solo sería decir había 5 personas y ya no habían, ¿no ve? Eso es creo lo que estoy entendiendo, o estoy mal. Ah, ya, muy bien. Dependiendo de la intención del mensaje. Por ejemplo, cuando tú tienes el verbo haber es de los verbos más difíciles de conjugar, porque tiene muchas variantes. Pero, por ejemplo, si digo habían, lo correcto es decir había, porque el verbo haber no tiene plural. No puedo distinguir entre habían 10 o había uno. El verbo haber no necesita conjugación al plural, es había 1000 personas. No importa si son muchísimas, no lo puedo convertir al plural. Había, ¿sí? Por eso aquí es ha habido, no tiene plural, ¿ok? Tiene tiempos verbales, pasado, presente, futuro, todos los que quiera, pero no tiene plurales, ¿ok? Ah, ya, gracias, Lick, esa era mi duda. Muy bien. Listo, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda, pregunta, algo?
Ok, si no hay más preguntas, vamos a terminar esto de los barbarismos el día viernes, que vamos a pasar clases por si acaso normal. Así que nos vemos el viernes. Ok, chicas, que les vaya súper bien, estudien, repasen, no es mucho el contenido, hagan sus resúmenes, pero desde ahorita. Sí, yo sé, todos pensamos lo mismo, Yar, pero ni modo. Hay que aprovechar el feriado, ¿ok? Para estudiar. Listo, chicos, nos vemos, nos vemos. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hola, Alicia. Hasta Hasta luego, luego, muchachos. Alicia. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, muchachos.